Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Empezamos, Leo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera lo que es un nido cerca de una catarata, mucha agua. Pero ese nido no está vacío, ese nido tiene polluelos, por decirlo así, Leo. Es como que el agua en algún momento está a punto de desbordarse, pero sin embargo, la ave, la madre, no suelta sus polluelos, no deja lo que es el nido. Me están hablando de la perseverancia, me están hablando de la fuerza, me están hablando también de tus proyectos, tus sueños, y que tú tienes claro ya lo que quieres en tu vida. Y que pase lo que pase, tú no te vas a rendir, mi querido Leo. También el nido representa lo que es la familia, representa lo que es la fuerza de dos. La unión hace la fuerza. El otro mensaje, Leo, es como que hay un remolino y tú te estás adentrando dentro de ese remolino, pero no estás sola, no estás solo, estás acompañado de alguien, acompañada de alguien, Leo. Siento que la palabra clave, mi querido Leo, aparte de la fuerza, es no intentes hacer todo tú solo, tú sola. Sé que eres una persona fuerte, una persona especial, inteligente, pero en estos momentos quizás alguno de ustedes necesita la ayuda, quizás el consejo, la comunicación de una persona muy importante en tu entorno. O deberías buscar alternativas, consejos, Leo. Tú vas a poder superar cualquier obstáculo. Tú vas a poder llegar lejos. Pero es importante la unión. No te aísles. A lo mejor tú me dices, Richard, no quiero que escuche mis problemas. A lo mejor lo van a tomar como algo negativo. Trata de hablar de tus sentimientos. Trata de hablar de tus proyectos, que te entiendan, Leo. Porque parece como que ya sea por orgullo, ya sea de repente por tu carácter, es como que no quieres que te vean la contraria. Es como que tú de repente dices, Richard, aquí yo tengo la razón, pero hay como una vocecita en tu interior que quizás te está pidiendo consejo, Leo. Pero bueno. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Mi leoncito, no te preocupes que tú vas a llegar lejos. No te preocupes. Simplemente es como que hay pequeñas cosas que todavía se tiene que corregir. Vamos a ver, Leo.
Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas es una carta de oportunidad. Es una carta en la cual un personaje te dice, dame una oportunidad, perdóname, todo va a salir bien. Parece como que existe una persona que empieza a darse cuenta que tú eres muy importante en su vida. Se da cuenta que te necesita a su lado. Es como que no es la primera vez ni la última vez en la cual ambos, recuerda que las relaciones de dos, ambos se dan lo que es una oportunidad. En algún momento ustedes no han tenido ni contacto, comunicación cero. En algún momento ustedes han estado distantes por muchos factores, problemas, etcétera, etcétera. Pero esta carta me dice, esta persona se va dando cuenta que te necesita a su lado para progresar, para evolucionar, porque tú eres como su alma gemela, su llama gemela, se da cuenta de sus errores y que no te llame la atención que quizás esta persona te pida perdón. Una persona que está ligado con sentimientos. Es cierto que no todo tiene que ser tema de amor de pareja, para la mayoría de ustedes sí, pero para otro grupo quizás puede ser un amigo, un familiar, una persona que te ha ofendido, una persona que de repente por X motivo pues se siente especial. Pero esa persona te pide lo que es una oportunidad. Vamos a ver signos, dejo esta carta guía, carta consejo. Vamos a ver signos, mi querido Leo, signos. Vamos a ver signos, Leo. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Muchos de ustedes están lidiando con un Géminis, la carta del diablo, Capricornio, la carta de la emperatriz, Virgo, la carta del mundo otra vez, Virgo, la carta del sol, tu signo, Leo, corazón. La suerte está a tu favor. Cuando en una lectura sale vuestros signos, la suerte está a tu favor, va a haber claridad. Muy pronto las cosas se ponen en orden, Leo. Muy pronto una persona te va a decir todo lo que siente, todo lo que quiere, pero de una forma positiva. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, Leo. La letra N o Z, la letra G y la letra H. Voy a continuar con el tarot Z, mi querido leoncito. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del colgado. Vale. Posiblemente puede ser que este cambio de actitud, este acercamiento que va a suceder, te va a dejar a cuadros, como diciendo, no esperaba este acontecimiento, porque quizás muchos de ustedes también están lidiando con personas muy orgullosos, muy orgullosas, personas que simplemente te habían puesto lo que es la cruz, pero la carta de colgado te sorprende, pero la llegada es inminente. Esta persona vuelve a tu vida, esta persona te pide una oportunidad o esta persona te pide hacer las paces, Leo. Y lo hace posiblemente por la familia, por los hijos, por la tranquilidad de ambos, Leo. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos, Leo. Alguno de ustedes es como que no estás conforme quizás con el ingreso que tú estás teniendo. A lo mejor estás en un trabajo en el cual tú no ganas bien. A lo mejor te estás desempeñando en algo que no te gusta. O tú me dices, Richard, yo siento que debería haber más reconocimiento por tu inteligencia, de repente por tu entrega a lo que es en la parte laboral, tu habilidad, etcétera, etcétera. Pero tú estás como un poco inconforme, Leo. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Vale. La carta de la reina de pentáculos me dice, mi querido Leo, si tú no estás conforme al costado de la carta de los de oros, no estás conforme en un proyecto, en tu trabajo, en tu negocio, quizá de repente deberías hacer algo diferente, Leo. Siento, Leo, que tú has nacido para ser
tu propio jefe, tu propia jefa. Tú no deberías depender de nadie, Leo, de nadie. Tú deberías manejar tus proyectos por tu cuenta, por tus propios medios. Deberías manejar tus proyectos. Siento como que quizás tienes como un poco de miedo, de dudas al momento de hacer un cambio, al momento de empezar algo nuevo. Pero no deberías tener miedos ni dudas, porque la carta de la Reina de Pentáculos nos hablan de éxitos. Pero es cierto que en este momento me dice Richard, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para poder mejorar económicamente? ¿Qué tipo de opción tengo? Pero es que la opción es que tú seas tu propio jefe, tu propia jefa. Tómate un tiempo para analizar, para reflexionar en qué ámbito tú te puedes desenvolver bien, Leo. A lo mejor tienes una habilidad. A lo mejor eres bueno para los negocios, para la comunicación, para la venta por internet. Tienes que pensar, ¿dónde tú te sientes como pececito en el agua, Leo? Analiza. La carta del 3 de espadas, mi querido Leo, al costado de la carta de la Reina de Pentáculos. Vale. Algunos de ustedes, Leo, como tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, que es una carta de decepción, de traición, quizás el problema que tú estás teniendo, lo que es en la parte económica, es porque hay una persona que no te está dando el dinero que tú crees que es correcto para ustedes. Puede ser que, ejemplo, ¿no? Que tú te hayas puesto de acuerdo con una persona con un préstamo y esta persona pues te tenía que dar mensualmente, vamos a suponer, $100 o 100 soles o 100 pesos y esta persona no está cumpliendo. Ejemplo. El otro punto también, mi querido Leo, como está lo que es al costado de la carta de la Reina de Pentáculos, si tú estás trabajando para una empresa, tú sientes que deberían aumentarte de sueldo, pero por algún motivo quizás tú ya lo has pedido y ellos pues simplemente se hacen la vista gorda. Como que ellos, está lo que es en su posibilidad. Solo depende de ellos, Leo, pero es como que no quieren. Por eso que tú te sientes como un poco frustrado, frustrada lo que es en la parte económica. Entonces, deberías replantearte si tendrías que hacer un cambio, porque por lo visto, ellos no quieren posiblemente reconocer tu talento, tu valor, tu esfuerzo. Entonces deberías replantearte, Leo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Voy a dejar lo que es la carta del 7 de copas como carta guía, carta consejo. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo, mi querido Leo? ¿Qué te dice el oráculo, mi querido Leo? Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es el número 29. Tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es culpa, Leo. No sé por qué siento, mi leoncito, como que todo el mundo te señala, todo el mundo te va a juzgar. No sé por qué siento, mi querido Leo, como que hay una persona que posiblemente te busca, como se dice, la boca, hay un enfrentamiento, esta persona te culpa de todo, esta persona dice quizás, te va a decir cosas que te va a hacer sentir muy mal. Hay palabras que yo no puedo decir por YouTube, pero aquí hay muchos personajes que te señalan. Hay un problema que tú vas a tener, pero tú no tienes culpa en esto. En caso contrario, pues, siento como que también repercute a otra persona. Son dos personas, pero todo te lo culpan a ti. O de repente, si tú te has separado con una persona, esa persona te dice, por tu culpa nos separamos, tú eres una persona quizás que vas a tu rollo, a tu bola, nunca te has ocupado de la relación, tú me dijiste que nuestra relación iba a ser perfecta económicamente, o tú eres una persona muy ambiciosa, siempre te está culpando. O por tu culpa yo me busqué otra mujer, me busqué otro hombre, siempre te está culpando, mi querido Leo.
cuando lo único que tú has hecho es intentar mantener, como se dice, la estabilidad de la familia, del hogar, etcétera, etcétera. O en el trabajo, en el proyecto, tú siempre estás haciendo las cosas bien, pero hay una persona que te saca de tus casillas. Cuidado, Leo. Aléjate de esas personas, pero vete ya mentalizándote. Mentalízate, Leo. Mentalízate porque en esta semana o a partir que tú mires esta lectura, dale máximo de plazo 3 meses, más no. En ese lapso, mi querido Leo, hay una persona que te va a culpar de todo. Ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, en el proyecto, te va a señalar. Como que te va a juzgar, Leo. Vamos a continuar, pero mentalízate. Tú prepárate, Leo. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Vamos a ver, mi querido Leo, qué me dice en el tarot del año. Mi leoncito, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Al costado, la carta de la reina de bastos, Leo. Muy bien. ¿Tienes esa percepción, Leo, como que estás con una persona que lo único que quiere es pasar el momento? ¿Tienes esa percepción como que alguien lo único que quiere es la parte pasional? Como que te gustaría saber si esa persona realmente te ama o solamente está contigo porque entre vosotros pues lo pasan bien, lo que es en los placeres de la vida, o esta persona pues hay mucha química en la parte pasional, pero parece como que tú estás buscando algo más, Leo. Siento como que tú no quieres que esto se quede en pasión. Tú quieres una relación formal, tú quieres tener lo que es una familia, tú quieres sentirte orgulloso y orgullosa de tu pareja, de tu casa, de tu hogar. Pero me dan a entender como que parece como que tú estás en una relación oculta o esta persona no te ofrece esa estabilidad que tú estás buscando. No te ofrece, ¿vale? Es cierto que vuelvo a decir, hay química, te llevas bien con esta persona, te encanta esta persona, pero no termina de concretarse en una relación formal. La carta del 9 de bastos, quizás muchas personas te lo han dicho, tu entorno, tu familia, amigos, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con ella? Esta persona no va a cambiar, esta persona no va a dejar lo que tiene. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona con mucho carácter, con mucha fuerza, que observa. Pero observa de una forma como diciendo, ¿ves? ¿Cuántas veces te vengo aconsejando esto? Yo te advertí, yo te lo dije, etcétera, etcétera. No digo de que tú vas a terminar con esta persona, pero a veces tú piensas, reflexionas, meditas y dices, a lo mejor tienen razón lo que están diciendo. La carta del ermitaño, cariño, no es una historia de días, no, esta historia tiene meses, años, esta historia. Por eso que a lo mejor tú estás como un poco incómodo, incómoda, porque tú estás esperando el gran cambio de esta persona. La carta del juicio, cariño, mira. La carta del juicio, corazón, es una carta de oportunidad, es una carta de realización, es una carta también de perdón, Leo. Pero sobre todo la carta del juicio, cariño, es como que tú vuelves a renacer, un renacimiento. Entonces, Leo, si tú llevas mucho tiempo con una situación así, es importante que pongas las cartas sobre la mesa a esta persona. De esta manera esta persona va a reaccionar. Y si no reacciona, cariño, pues ya sabes tu futuro, que toda la vida vas a estar con él o con ella, quizás teniendo buena química, te llevas bien, es el amor de tu vida, pero no te va a ofrecer lo que es una relación formal. No. Entonces, tienes la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa.
Leo. Tienes esa oportunidad. ¿Te acuerdas que te he dicho que es como que tú te adentras a un remolino a toda velocidad, pero no estás solo ni estás sola? Las cartas, el universo, Papá Dios, es como que te dice Papá Dios, Leo, no tengas miedo a la soledad, no tengas miedo a empezar otra vez desde cero. Tú eres una persona importante, eres una persona especial. Estoy seguro que hay algo bueno que te está esperando más adelante, pero tienes que arreglar asuntos pendientes. Tienes que poner las cartas sobre la mesa o tienes que saber lo que tú realmente quieres en la vida, Leo. Si tú me dices, Richard, sinceramente yo estoy bien como estoy. No quiero un compromiso. Es cierto que alguna vez me ha pasado por la cabeza qué sería tener una vida como pareja con él o con ella, pero sinceramente sé que esto no va a cambiar. Pues entonces tú ya sabes lo que hay. Las energías te dicen, tú tienes que saber lo que realmente quieres en tu vida. Y no sé por qué presiento, Leo, no sé por qué presiento que tú quieres tener algo formal. Tú quieres una familia, tú quieres una relación estable. A ti te gustaría, yo qué sé, llegar del trabajo, encontrarte con tu pareja, con tus hijos en armonía. A ti te encantaría esto, Leo. Tú eres una persona de hogar, de casa. Tú eres una persona así. Pero es como que los dardos que tú tiras no llega al correcto, sea hombre o sea mujer, cariño. Y al final es como que te acostumbras a esa persona. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Tenemos lo que es la carta del mundo. La suerte te acompaña, pero también tienes que cerrar ciclos. Pero la suerte te acompaña, ¿vale? No te preocupes, Leo. La carta del diablo, mira, la parte pasional. Muchos de ustedes están enganchados o enganchadas con una persona por la parte pasional. Tú tienes química, tú te llevas de maravillas con esta persona por la parte pasional, Leo. Opción 1, opción 2, 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, Cáncer. Opción 2, la carta de la muerte, todo puede pasar, es más pasional, Escorpio, o todo puede pasar, ¿vale? Si tú me dices, Richard, voy a recuperar el trabajo, la carta de la muerte te dice que sí. Si es así. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte se cerró un ciclo, se terminó algo, pero otra vez se reactiva. Ese es el mensaje de la carta de la muerte. Vamos a ver qué me quieren decir las características, porque me falta tiempo. Las características, Leo. Vamos a ver. Muchos de ustedes, Leo, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, me dicen. Una persona que vive lo que es en la costa, en un lugar donde no llueve mucho, puede ser también lo que es una isla, está un poco bronceado o es de piel canela, cabello largo, alguno de ellos, castaño, rubio, natural o pintado o negro, cariño. La carta del Rey de Copas. Hay una persona con la cual quizás ustedes tienen lo que es hijos en común, vive cerca de la costa, cerca del mar, mayor de 30 años, diría 40 inclusive, cabello corto, puede ser que tiene canas, con textura gruesa, cariño. Esta persona no te dice nada, pero sin embargo te viene pensando constantemente, Leo. Te tiene lo que es en su recuerdo, pero es una persona un poco orgullosa, pero te tiene en su recuerdo, ¿vale? La carta de la Reina de Copas, últimamente está sintiendo su conexión de esta persona. Al margen del signo, puede ser cualquier signo, pero está sintiendo su conexión. O tú estás soñando con ellos, o ellos simplemente te están soñando, corazón. Parece como que también va a haber como un encuentro inminente, porque cada vez que se reactivan las energías, cuando tú lo sueñas o ellos te sueñan, o de repente algo que está relacionado a la historia de ustedes dos, esta persona se reencuentra contigo. Va a haber un encuentro. Paciencia, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Toma decisiones. Todo va a ir bien.